Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde hoy nos vamos a detener en el versículo 24 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, que así nos dice la palabra del Señor. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús amplía un poco más este quinto ay sobre los escribas y fariseos, donde en esta ocasión denuncia la práctica que ellos hacían de ser muy minuciosos en las cosas pequeñas, pero al mismo tiempo estaban descuidando las cosas grandes. Ellos eran capaces de diezmar cosas tan insignificantes como la menta, el eneldo y el comino, pero estaban dejando de lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y en este versículo 24 Jesús les vuelve a denominar una vez más como guías ciegos. Recordemos que los denomina así porque el gran pecado de ellos no estaba en las cosas malas que hacían, sino que ellos guiaban a otras personas para seguir sus pasos. Los escribas y los fariseos eran los líderes espirituales de muchísimas personas de la época. Gran parte del pueblo tenían sus ojos puestos sobre ellos para imitar todo lo que hacían y todo lo que decían. Por eso Jesús les dice que son guías ciegos. Y si hay algo peor que tener ceguera espiritual, es ser un ciego espiritual con responsabilidad de liderazgo para guiar a otras personas. No es lo mismo ser un ciego sentado que un ciego conduciendo a gente. Y para mostrar esta contradicción tan grande que había en ellos, lo que hace Jesús es utilizar una imagen tan exagerada que va a ser imposible de olvidarla. El Señor les dice que ellos colaban el mosquito, pero tragaban el camello. Te explico, mira lo que significa esto. En la cultura judía, el mosquito era el animal más pequeño que había considerado como animal impuro. Y el camello era uno de los animales más grandes, igualmente impuros, según la ley. Los fariseos, para no contaminarse, lo que hacían era colar el vino con una tela muy fina por si había caído algún insecto diminuto, algún mosquito dentro del vaso. Esto era una costumbre totalmente conocida por todos ellos. Por eso Jesús hace referencia a esta costumbre. Los escribas y los fariseos eran capaces de dedicar muchísimo tiempo, muchísima energía para evitar contaminarse con un insecto casi invisible, pero al mismo tiempo se tragaban un camello entero sin darse cuenta. ¿Y qué significa esto espiritualmente? Pues muy sencillo, que no podemos ser tan escrupulosos con lo mínimo y tan ciegos para lo importante. Ellos eran capaces de detectar un mosquito espiritualmente hablando, pero a su vez ellos eran incapaces de ver camellos. Eran capaces de diezmar cosas tan insignificantes como la menta, el eneldo, el comino, pero a su vez su corazón estaba lleno de orgullo. Su corazón tenía soberbia, falta de amor. Se esforzaban grandemente en no fallar en lo que menos importaba, mientras toleraban y normalizaban pecados mucho más graves delante de Dios. Y seamos honestos, hoy en día se siguen filtrando mosquitos y tolerando camellos. Hoy se sigue poniendo el grito en el cielo por cosas insignificantes y se sigue tolerando cosas gravísimas que la palabra de Dios condena. Esto es justamente lo que tuvo que tratar el apóstol Pablo cuando escribió su primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Pablo tuvo que juzgar un caso de inmoralidad que había dentro de la congregación. Y el problema no era en sí la inmoralidad que estaba cometiendo una persona, porque al final inmorales siempre hay, sino que el gran problema era que la congregación se había envanecido, dice Pablo, ante este pecado. Es decir, la congregación se sentían orgullosos de lo que esta persona estaba haciendo. Pero cuando nosotros vamos hasta los capítulos 12, 13 y 14 de esta primera carta a los Corintios, allí nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Corinto estaba
¿cómo decirlo? Estaba obsesionada con quién era la persona que más dones tenía de la congregación. Ellos querían saber quién era el creyente que más hablaba en lenguas de todos ellos. Quién era quien más profetizaba, ¿verdad? Ellos le estaban dando mucha importancia a cosas pequeñas, a cosas insignificantes, pero luego se tragaban el camello, permitiendo un pecado gravísimo. Y esto es exactamente lo que Jesús está denunciando en este versículo 24. Una religión que se escandaliza por mosquitos, pero vive en paz con los camellos. ¿Qué te parece? Y lo triste de todo es que tanto en el caso de los fariseos como en el caso de la iglesia de Corinto había un mismo patrón, que es la apariencia de espiritualidad, que había reemplazado la verdadera espiritualidad. Los fariseos hacían un espectáculo de sus detalles religiosos, como por ejemplo ensanchar sus filacterias, extender los flecos de sus mantos. ¿Te acuerdas que ya esto lo estuvimos estudiando hace unas cuantas semanas atrás? Pero después cometían pecados vergonzosos. Y Jesús está enseñando en estos versículos que el problema nunca estuvo en diezmar la menta ni nada de eso. El problema no está en hablar en lenguas, en profetizar, sino que el problema está en que mientras ellos separaban el diezmo de las semillas, a su vez escondían orgullo en sus corazones. Mientras los corintios discutían sobre los dones, a su vez estaban ignorando el pecado que estaba destruyendo la congregación. Ellos filtraban todo aquello que les hacía quedar bien, pero estaban tragando todo aquello que exigía arrepentimiento, disciplina y humildad. Filtrar mosquitos y tragar camellos es vivir una fe sin valores. Nosotros tenemos que conocer qué es lo más importante dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestro caminar con el Señor. Porque de nada nos sirve estar cumpliendo con cosas insignificantes si a la misma vez estamos tolerando pecados que nos están destruyendo. Si algo nos enseña este versículo es que Dios no se impresiona por nuestra minuciosidad, si al mismo tiempo estamos tolerando lo que Él aborrece. No sirve de nada que colemos el mosquito si seguimos conviviendo y tragando el camello. No basta con cuidar lo externo si sigue desordenado nuestro corazón. No basta con servir a Dios en cualquier área de nuestra vida si seguimos con falta de arrepentimiento en nuestra vida. Así que por favor, aprendamos a colocar cada cosa en su lugar. Aprendamos a ser coherentes con nuestra fe. Vamos a dejar ya de escondernos detrás de los mosquitos que estamos colando y vamos a comenzar a enfrentar esos camellos que hemos permitido en nuestra vida. Mira, pregúntate esto en esta mañana. ¿Cuál es ese camello que estás permitiendo en tu vida? No sé, quizá puede ser el orgullo, la falta de perdón, algún tipo de adicción que tienes, un carácter destructivo, una vida carente de oración, no sé, lo que quiera que sea. La clave está en identificar aquellas cosas grandes que están destruyendo tu vida espiritual. Qué bueno que en algunas áreas seas tan pero tan serio y tan radical que cueles el mosquito. Eso es maravilloso. Pero eso no te exime de seguir trabajando en las cosas grandes de tu vida. Filtrar un mosquito no te da permiso para conservar un camello. Tú puedes ser impecable en lo mínimo y a su vez estar perdido en lo grande, en lo esencial. Y aquí hay que saber tener un equilibrio. Aquí hay que ser excelentes en lo pequeño, pero también hay que ser excelentes en lo grande. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque como dice tu palabra, lo que tú miras es el corazón. Señor, y queremos ser excelentes, agradarte y adorarte en las cosas más pequeñas de nuestra vida, pero por supuesto que también queremos honrarte y glorificarte en las cosas más grandes de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a batallar con esos camellos que quizá todavía hay, Señor, en nuestra vida. Que podamos derrotarlos, Señor, las cosas grandes que están arruinando la vida espiritual. Mi Dios, gracias por este día. Gracias por habernos levantado, gracias por darnos vida
un día más. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si eres de Fuerteventura, esta tarde tienes una cita aquí en el culto de estudio bíblico a las 6 de la tarde en el sur de la isla, Centro Evangélico Vida Nueva en el sur, el Morrojable. Si no eres de Fuerteventura, bueno, a las 6 de la tarde vamos a publicar en este canal de YouTube, Pastor Alberto Ares. Vamos a estar publicando una nueva entrevista en la radio con David Rodríguez. Así que bueno, si no, pues mañana a las 7 de la mañana, hora canaria, vamos a estar compartiendo nuevamente, si Dios nos permite nuevamente el privilegio, seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.